Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestro tiempo. Tal vez si mi hermano Alejandro puedes chequear que todo esté bien con la transmisión en línea, sonido y todo. Voy a pedirle que se ponga de pie, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de poder venir delante de ti, de estar reunidos en tu nombre, Señor, para rendir culto a ti. Queremos en esta mañana, mi buen Dios, dedicar nuestra mente y nuestro corazón al estudio de tu palabra, para poder recibir, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Por favor, ayúdanos a poder ser familias tecnológicamente sabias que puedan, Señor, dedicar tiempos y espacios para el estudio de tu palabra, Señor, para ser libres de toda la contaminación tecnológica y de la esclavitud de los dispositivos electrónicos que muchas veces controlan nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder hacer todas estas cosas y que tú seas glorificado, Señor, en cada uno de nosotros. Habla nuestra mente, habla nuestro corazón y permítenos, Dios mío, poder hacer todas estas cosas para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Muy bien. Usted recordará que hemos venido estudiando este tema de un pacto con mis ojos, ¿verdad? La necesidad de poder manejar bíblicamente la tecnología de manera que no seamos esclavizados por ella, y de manera que pueda ser utilizada de una manera correcta y no que sea una ocasión de caer. Dijimos que no se trata de sacar la tecnología de nuestra vida, sino que se trata de crear reglas claras que nos ayuden a nosotros a poder manejar esta tecnología. Y en el marco de eso establecimos que hay 10 compromisos que nosotros vamos a hacer si queremos crear familias tecnológicamente sabias. Anteriormente dijimos que era importante desarrollar sabiduría y coraje en familia. En vista de que ha pasado tanto tiempo desde nuestra última clase, quisiera darle una actualización un poco rápida de algunos de los términos que vimos en aquel momento, solo a manera de refrescamiento. ¿Por qué era importante esto? Dijimos en aquella ocasión, establecimos en primera instancia qué es la tecnología, luego definimos qué es la familia, dijimos qué es la sabiduría y qué es el coraje, y finalmente terminamos con la relación que hay entre la sabiduría y el coraje dentro de la familia para manejar la tecnología. Entonces, en primer lugar, definimos la tecnología como todas aquellas cosas que hacen más fácil nuestras vidas. Esas cosas que hacen que nuestras vidas sean tan diferentes en comparación con aquellos que vivieron antes de nosotros, incluyendo nuestros abuelos y nuestros padres. La tecnología funciona, dijimos, y es en todas partes, es omnipresente. Ahorita, mientras estamos sentados acá, hay muchos aparatos tecnológicos funcionando alrededor de nosotros y muchas veces no estamos apercibidos de ellos. Y es buena la tecnología en la medida que nosotros controlemos la tecnología y no que ella nos controle a nosotros. Y por esa razón es necesario que nosotros podamos ponerla en el lugar que le pertenece, porque si no, terminará produciendo serios problemas en nuestra vida, en la manera en cómo nos relacionamos los unos con los otros y todo lo demás. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Dijimos que
Lo vemos actualmente en las personas que están absortas por la tecnología sin poder contemplar el mundo que está a su alrededor. Vuelve a las personas ansiosas por las expectativas que generan estas plataformas sociales, el estar pendiente de quién le dio like, cuántos likes tiene mi publicación, por qué no le dieron like, o si hay algún tipo de mobbing o una situación en contra de una publicación que los seguidores critican, comentan o repudian. Eso crea ansiedad en las personas. Si no, miren el más reciente escándalo de las redes, ¿verdad? Que una relación entre una pareja está haciendo que todo el mundo comente quién tiene razón, quién no tiene razón, si está a favor, si está en contra y todo lo demás. Y nadie se ha puesto a pensar qué pasará o el daño que se le está haciendo a las criaturas que están de por medio en esa relación, o las personas que no tienen la oportunidad de réplica y la oportunidad de defensa. Crea también personas deprimidas a causa de esa lejanía con el mundo real y la incapacidad de encajar en la sociedad. Crea también personas egoístas y idólatras que solo buscan atención para ellos y para su propia satisfacción. Cualquier interacción que haga que las personas se salgan de las plataformas hace que las personas que están absortas por la tecnología se sientan incómodas. Si tengo que dejar mi dispositivo aquí donde estoy sentado en la comodidad de mi casa para ir a jugar, para ir a sudar, para ir a hacer cualquier otra cosa, no vale la pena dejar estos dispositivos. Este es el pensamiento actualmente de estas personas. Entonces, ¿qué rol juega la familia en estos asuntos? La familia debe ser el primer lugar donde se aprende a poner la tecnología en su lugar. La familia es la formadora de las relaciones y de toda esa interacción saludable y de sano esparcimiento que nos ayuda a depender menos de la tecnología. ¿Para qué existe la familia? Tan temprano como Deuteronomio 6, nosotros nos damos cuenta de que la familia existe para formar individuos. Deuteronomio 6, del 6 al 9, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos agarran este versículo de manera hiper literal y entonces crean todas esas prácticas, ¿verdad? De ponerse la ley en la frente con una cajita y una correa, amarrarse las filacterias en la cintura y andar cintas con la ley enrolladas en las manos, porque para ellos eso es atar esta ley a sus manos y a sus frontales. Y también tienen un dispositivo que se llama el mesusa, que tiene un rollo de la ley y ese se pega en el dintel de la puerta y cada vez que ellos pasan le dan un beso a la ley. Para ellos esa aplicación hiperliteralista de este texto desemboca en ese tipo de prácticas erróneas. Cuando Moisés le está diciendo o dando estas instrucciones al pueblo de parte de Dios, lo que está en su mente es la obligación, la responsabilidad y la necesidad de cada padre de enseñar a sus hijos en cualquier instancia la ley del Señor. Cuando entre a la casa, cuando salga, cuando se levante, cuando se acueste, cuando vaya en el camino, en todo momento nosotros tenemos que aprovechar para enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Hacer de cada situación un momento de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, la familia es el primer lugar donde se enseñan estas cosas, donde se enseña la dependencia a Dios, donde se enseña a gobernar las cosas que pueden
causarnos daño, como la tecnología, si no se sabe administrar de una manera correcta. Entonces, la familia existe para formar individuos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, de cómo debemos nosotros formar a estas personas. La familia existe para enseñar las habilidades necesarias para relacionarse con el Creador, con sus criaturas y con sus semejantes. Todas estas habilidades se aprenden en la familia. Pero si los padres, en vez de hacer lo que Deuteronomio 6 nos está diciendo, están también absortos por la tecnología, lo que están enseñando a sus hijos es otra cosa. Por eso hay una gran necesidad de que nosotros, principalmente los varones, asumamos el rol de sacerdotes de nuestro hogar, que no es un rol decorativo, que no es un título honorario, sino que es algo ejecutivo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ejecutar esa labor. ¿Cómo lo hacemos? Dirigiendo a nuestros hijos y a nuestra familia hacia la adoración a Dios. Aprovechando cada instancia. Los niños en todo momento tienen preguntas y algunas veces más existenciales que otras, ¿verdad? Por eso nosotros debemos aprovechar esa etapa en la que tienen preguntas, en las que quieren saber, en las que dicen, papi, ¿quién me hizo? ¿Cómo nací? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Todas esas preguntas que los chicos tienen, nosotros debemos de aprovechar esos momentos para capitalizarlos en oportunidades para darle a conocer a su Creador, las criaturas y la manera en cómo nos relacionamos nosotros, tanto con Dios como con nuestros semejantes. Ese es el rol de la familia en la vida de un individuo. Hablamos también que a causa del pecado, hoy en día muchas familias están fraccionadas, ¿verdad? El concepto de la familia incluso está bajo amenaza por las nuevas tendencias culturales. Entonces, no hay familia perfecta. A veces nos toca crecer en hogares disfuncionales, quizás con un solo padre, con un tutor legal nada más. ¿Qué hacemos cuando carecemos de esa estructura familiar tal como está establecida en la Biblia? Entonces dijimos que ahí es donde entra el rol de la iglesia, que es nuestra segunda familia. A causa de la desintegración familiar que nosotros vemos hoy en día, la iglesia ocupa el rol de la familia en muchos casos. La iglesia es y puede llegar a ser todo lo que una familia biológica no logra ser, sin importar que tus padres biológicos vivan aún, o si tienes pareja, hijos, hermanos o primos. Tienes una familia en la iglesia y esa es la familia de la fe. Para que nuestras familias sean todo lo que fueron diseñadas para ser, deberían parecerse más a las iglesias. Y así como no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas tampoco, ¿sí? Pero en la iglesia nosotros procuramos fomentar y enseñar ese orden que Dios dejó para los individuos. Nuestras familias deberían ser hogares donde somos moldeados activamente para hacer algo más de lo que nuestra cultura nos pediría hacer. Es decir, conformarnos a lo que Dios dice que somos. Entonces, si nosotros no tenemos una familia de creyentes principalmente, donde no se entiende cuál es la función del padre como sacerdote del hogar, cuál es la función de los padres en la instrucción de los hijos, cuál es la función de la familia en formar los individuos para llevarlos hacia la adoración a Dios, podemos contar con la iglesia. Ese es el backup plan, el plan de respaldo de Dios para poder asegurarse de que cada individuo está siendo formado en las cosas que Dios quiere que ellos conozcan, en ser lo que Dios los diseñó para ser. Entonces, tanto la familia como la iglesia ayudan a formar al individuo en su propósito existencial, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero no podemos cumplir con ese propósito si nosotros estamos sumergidos, absortos y dominados por otra cosa que no sea Dios, como por ejemplo la tecnología. Entonces, el primer lugar donde nosotros vamos a aprender cómo
dominar la tecnología, cómo no dejarnos dominar por la tecnología, va a ser en el hogar. Y a falta de un hogar, entonces tenemos la iglesia que nos enseña estas cosas. Para eso existe discipulado, para eso existe el culto, la oración, la comunión con los hermanos y todas las otras instancias de aprendizaje de nuestra iglesia. ¿Cómo nos forma la familia? La familia nos forma de infinitas maneras, pero para efecto de lo que estamos estudiando ahorita, que es el dominio de la tecnología, nos vamos a centrar en dos cualidades fundamentales que nos ayudan a nosotros a alcanzar nuestro propósito. Y esto es lo que hemos venido mencionando: la sabiduría y el coraje. ¿Qué es la sabiduría? La Biblia nos dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría implica una comprensión, y específicamente una comprensión que modifica nuestras acciones. Es ser capaces de ver qué cosas hay en nosotros que nosotros necesitamos cambiar para cumplir con lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Es saber en un mundo complejo lo que es correcto, lo que honra a nuestro Creador y el resto de su creación. Y esto es algo, hermanos, que no se obtiene en el mundo, porque la sabiduría del mundo únicamente se encarga de darle gloria al humano, de satisfacer sus propios egoísmos y sus propias necesidades carnales. Mientras que la sabiduría de Dios, que es la sabiduría perfecta, se encarga de instruir al humano, de instruir al hombre en cómo glorificar a Dios a través de todas las cosas que Él hace. Por eso no es posible alcanzar sabiduría fuera de Dios, pero la sabiduría perfecta. En el mundo usted podrá estudiar, tener muchos títulos y alcanzar muchos grados de inteligencia, pero la sabiduría no la va a tener nunca, porque no se obtiene en una universidad, no se obtiene con la experiencia en el trabajo. La sabiduría la da Dios. Eso dice la Biblia. Si para usted la Biblia es la máxima autoridad, entonces usted va a entender y va a aceptar que la sabiduría verdadera proviene de Dios y es un producto del temor a Jehová. Si nosotros nos conducimos por el temor a Jehová, nosotros vamos a tener sabiduría. Así que la familia es el primer lugar donde se aprende eso. Y en segundo lugar, ¿qué es coraje? ¿Qué es coraje? Es la convicción y el carácter para actuar. Porque la sabiduría nos dice las cosas que necesitamos cambiar, las cosas que no están bien con nosotros, las cosas que son incompatibles o inconsistentes con lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Sí, pero una cosa es saberlo y otra diferente es actuar en pos de eso. O sea, tú puedes saber que estás en desobediencia de Dios y eso te lo da la sabiduría de Dios. Lees en su palabra las cosas que no deberías hacer y el Espíritu te ilumina para saber que lo que estás haciendo está malo. ¿Pero y qué con eso? Sí, pastor, es que estoy en pecado. ¿Pero y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Solo con saberlo, solo con conocerlo, no estás haciendo nada. Necesitas actuar. ¿Qué acciones necesitas? Apartarte de él y buscar a Dios. Y eso requiere de coraje. Entonces el coraje es esta valentía, esta convicción y este carácter para actuar. El hombre que tiene este coraje va a dejar su pecado. Y de nuevo, eso es algo que solamente viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres allá afuera, por muy disciplinados, por mucho autocontrol que profesen y que digan que tienen, no pueden vencer el pecado. Simple y sencillamente cambian la manera de pecar, pero no mortifican de una vez por todas el pecado. ¿Por qué? Porque solamente el Señor Jesucristo puede hacer eso. Entonces este coraje viene únicamente de parte de Dios. Y la familia nos ayuda en este sentido también. ¿Cómo nos ayuda? Conviviendo juntos. Conviviendo juntos. ¿Verdad? En nuestra vida diaria nos damos cuenta cuán imperfectos somos, cuán intolerantes podemos ser, cuánto nos hace falta madurar, cuántas cosas
todavía estamos fallando cuando estamos con los otros hermanos. Y cuando los hermanos amorosamente vienen y nos dicen, hermano, no deberías alterarte por cosas como esas. Hermano, no deberías actuar de esa manera. Hermano, cuando a mí me pasa eso, yo hago esto y esto. ¿Sí? Así es como se adquiere la sabiduría y el coraje en medio de la familia de la fe. En medio de la familia también aprendemos a relacionarnos con otros, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos y con todos nuestros familiares, la manera en cómo comportarnos con ellos, cómo ir venciendo en el egoísmo, cómo ir venciendo el orgullo, cómo ser generoso, humilde, compasivo, condescendiente, solidario y todas esas cosas se aprenden en la familia. Si no se tiene una familia, pues se pueden aprender en medio de la familia de la fe. El punto es, mis hermanos, que necesitamos personas que nos conozcan de verdad, que conozcan las complejidades y las dificultades de nuestra vida, a tal punto que no podamos ocultarlas de ellos. Necesitamos personas que nos amen, que se comprometan con nuestras vidas sin que lo merezcamos y sin condiciones. Personas que nos ayuden a florecer y a crecer sin importar lo que hagamos. Lastimosamente, mis hermanos, el mundo cuando ofrece su amistad está condicionada. Yo te voy a ayudar, pero tenés que poner de tu parte. Si no pones de tu parte, entonces no te voy a ayudar. ¿Se imagina que el Señor nos tratara de esa manera? Te voy a ayudar a salir de ese pecado, pero si no pones de tu parte, ahí te voy a dejar para que mires vos a ver qué haces. No, el Señor está con nosotros continuamente, ayudándonos a superar cada obstáculo y cada problema. De la misma manera debemos ser nosotros. Así es usted con su familia. O porque su hermano no aprende y una y otra vez está cayendo en los mismos errores, cometiendo las mismas faltas, ¿usted va a dejar de ser su hermano? No, es su hermano. No lo puede dejar. Es su familia, es su sangre. Igual sucede en la iglesia. Nos une un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Entonces no podemos olvidarnos de los que son nuestros hermanos. Por eso nos duele cuando un hermano cae en pecado y cuando un hermano se separa de la comunión con nosotros. Nos necesitamos mutuamente, mis hermanos, para poder salir adelante, para poder florecer en la vida de la fe. Necesitamos personas que nos conozcan tan bien, que puedan ver en nosotros, que puedan notar en nosotros el más mínimo cambio emocional y espiritual. Cuando el Señor mira a Caín en el huerto, le dice, ¿por qué se demudó tu rostro? El Señor puede ver el decaimiento espiritual en el rostro de Caín. ¿Por qué? Porque ya sabía de lo que venía. Sucede igual con nosotros. Muchas veces venimos y estamos acostumbrados a que el hermano es jovial, escandaloso y bien animoso. Y en el momento en que ya no es como él es típicamente, podemos saber que hay algo mal en él. Entonces tenemos que ser capaces de venir a él y preguntarle, hermano, ¿qué te pasa? No eres así. Así es como nosotros crecemos en la familia de la fe. Nos ayudamos mutuamente y ayudamos a otros a florecer. Estamos tan comprometidos con nosotros que no nos dejamos quedar en donde estamos. Siempre estamos animándonos y motivándonos a salir. Ese es el propósito de que podamos hacer la lectura bíblica de manera colectiva. Y ese es el gran propósito detrás de la misión cumplida en el chat. Que podamos animarnos mutuamente a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos. Todos nosotros empezamos el plan de lectura en enero y en marzo lo botamos. Ya nos olvidamos de él, ¿sí o no? Bueno, algunos perseveran hasta el final. Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es así. Pero nos necesitamos unos a otros para apoyarnos y para seguir.
Esa es la importancia de la familia de la fe. Compartía con un amigo pastor y me contaba el ejemplo de un misionero que al ser enviado a otro país empezó a tener dificultades en su matrimonio y poco a poco comenzó a marginarse de los demás hermanos de la iglesia para poder contener los problemas y las diferencias que tenía en su matrimonio. Comenzó también a aislarse de la iglesia enviadora con ese mismo afán de contener dentro de su núcleo familiar todos los problemas que eran propios de la familia. Entonces este hermano vino y lo llamó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te aíslas? ¿Por qué te apartas? No debería ser así, dime qué es lo que te pasa. Y este hermano había estado 1 año viviendo así y no había tenido la confianza de decirle a otros hermanos. Entonces el hermano le dijo, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Si te estás apartando, algo tiene que pasar. Porque mire, el primer indicio de que un cristiano está en pecado es que se aparta de la comunión con sus hermanos. Y eso así desde el principio. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo primero que hizo cuando escuchó que el Señor estaba en el jardín? Irse a esconder. El primer indicio de que un cristiano está en pecado es que no quiere participar de la comunión con sus hermanos. Y no estoy diciendo que está en pecado de inmoralidad sexual. Puede ser pecado de orgullo, puede ser pecado de idolatría, puede ser pecado de muchas otras cosas. Enojo, ira o cualquier otra cosa. La primera reacción es marginarse de la comunión con sus hermanos. Entonces, este pastor no lo dejó que se aislara y le dijo, dime qué es lo que te pasa. Tú ya estás grande, ya eres un hombre, no puedes comportarte de esta manera, no puedes comportarte como niño. Dime qué es lo que pasa. Entonces ya él le contó y le dijo qué era lo que estaba pasando. Y este pastor intencionalmente, aunque estaba en otro país, se propuso hablar con él todas las semanas, 1 hora, mientras él regresaba de su trabajo a la casa. ¿Sí? Mientras él iba en su carro, él iba hablando con este hombre, preguntándole, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana? Cuéntame cómo vas mejorando, estás haciendo esto, estás haciendo el otro, leamos, oremos, pero no lo dejó. Nosotros muchas veces, a la primera, a la segunda, a la tercera, no, ya no, ahí que mire. Hay que ver a ver qué es lo que hace. No, el punto es decirle, no te voy a dejar. Tú ya estás grande, no puedes comportarte como niño, necesitas ser maduro y responsable. Y comenzar a tener una mayor injerencia en la vida de una persona y no dejarlo, porque lo más fácil es dejarlo que haga lo que quiera. Y si lo dejamos que haga lo que quiera, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero estar insistiendo, jalándolo y ayudarlo a restaurar. Así es como nosotros permitimos o creamos el espacio para que las demás personas florezcan. Así que, ¿cuál es la relación de la sabiduría y el coraje con la administración de la tecnología? Si entendemos que nuestro propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad, y que el lugar donde aprendemos estas destrezas es en la familia, y que la manera en cómo la familia nos enseña estas destrezas es a través de la sabiduría y el coraje, y que esto a su vez se logra viviendo juntos, interactuando juntos, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la tecnología es un factor neutral para formarnos en aquellas cosas que nos hacen ser dignos de ser servidos y salvados. Es decir, la tecnología no aporta nada a nuestra salvación. La tecnología no aporta nada a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que aporta a nuestra salvación, a nuestro crecimiento espiritual? Los hábitos de fe, los medios de la gracia, la comunión con nuestros hermanos.
Entonces no debemos depender de la tecnología para lograr estas cosas. Por el contrario, tenemos que crear compromisos para poder sacar esto de nuestra vida, para poder mantenerlo en el lugar que le corresponde. Y aquí es donde debemos empezar. Si vamos a vivir como familias que florecen en una era donde todo es de fácil acceso, vamos a tener que decidir juntos que nada es más importante que convertirnos en personas de sabiduría y de coraje para tomar decisiones que nos lleven a glorificar a Dios aún con la tecnología. Así que vamos a tener que comprometernos a tomar todas las decisiones importantes y muchas de las menos importantes con base a esta pregunta, con base a estas preguntas, perdón. ¿Me ayudará esto a ser más necio o más sabio? ¿Y me ayudará esto a tener más miedo o a tener más coraje? Ser familias tecnológicamente sabias, dijimos, nos va a llevar a que tomemos decisiones con respecto al tiempo, al uso de los dispositivos electrónicos. Decirle a nuestros hijos, vamos a tener que deshacernos momentáneamente de los dispositivos electrónicos para tener una plática en familia. Y eso obviamente va a crear cierto tipo de malestar, cierto tipo de incomodidad y cierto tipo de reacción negativa en ellos, porque están tan acostumbrados que definitivamente cuando los sacamos de esa zona de confort, debemos esperar una reacción hostil. Pero ahí es donde necesitamos la sabiduría y el coraje. Porque no podemos retroceder y decir, no, vaya pues, solo déjale al chiquito, solo al chiquito el celular. Los demás sí ya están más grandes y ya pueden comprender. No, tenemos que actuar con coraje y decir, si vamos a dedicar este espacio y este tiempo a instruirnos acerca de la palabra del Señor, va a ser solamente y exclusivamente para la instrucción de la palabra del Señor. No vamos a tener distracciones. Entonces necesitamos tener esa sabiduría y el coraje. Lo segundo, y así en eso nos quedamos en la lección pasada. Ahora vamos a la lección de hoy. No se preocupe, es una lección corta y sumamente práctica. Porque lo segundo que nosotros tenemos que hacer, después de comprometernos a actuar con sabiduría y con coraje, si queremos ser familias tecnológicamente sabias, lo segundo que tenemos que hacer es Lo segundo que tenemos que hacer es crear más y consumir menos. Por eso llenamos nuestro hogar con aquellas cosas que recompensan la habilidad y el compromiso activo. ¿Qué significa esto de crear más y consumir menos? Crear más espacios que permitan la creatividad y que reduzcan el consumo de la tecnología. Porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros actualmente? Que la tecnología está en todos lados en nuestra casa. Si vamos a la sala, ahí tenemos el televisor. Si vamos al cuarto, tenemos la tablet, el celular, el reloj, tenemos esto, tenemos el otro. La tecnología está regada en toda la casa y tenemos la facilidad de accesarla en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, ¿quién va a querer incursionar en una actividad diferente teniendo toda la tecnología al alcance? ¿Para qué voy a agarrar una hoja de papel y sentarme a dibujar si aquí está la tablet y puedo dibujar en la tablet? ¿Sí? La tecnología está a nuestro alcance en todos los lugares de nuestra casa. Entonces, para poder crear esos espacios que permitan la creación de la creatividad y que reduzcan el consumo de la tecnología, vamos a ver ahora 5 cosas que nos van a ayudar. Vamos a ver el centro de nuestro hogar, los espacios sin dispositivos, los dispositivos que invaden nuestro espacio, las cosas que no tienen precio, ejemplo de esas cosas,
Y finalmente vamos a dar unas breves conclusiones. Así que cuando miramos esto, el escenario ideal para nosotros debería de ser como lo que leemos en Lucas 10, del 38 al 39. Alejandro, si me puede leer, ayudar a leer. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Miren qué bonito este cuadro. Jesús llegaba a Betania y tenía a sus amigos ahí, Marta, María y Lázaro, que eran 3 hermanos. Entonces cuando Jesús llegaba a Betania, iba a la casa de estos 3 hermanos junto con sus discípulos y se sentaba a enseñar doctrina. Entonces cuando Jesús se sentaba a enseñar doctrina, todos los demás se sentaban a sus pies a escuchar a Jesús enseñando. Qué bonito, ¿verdad? Si pensamos en esto en nuestros propios hogares, qué hermoso ha de ser que entre el Señor, que venga a enseñarnos, a darnos una lección y que nosotros podamos estar sentados escuchándolo mientras Él está disertando acerca de su palabra. Pero piensen esto, ¿cómo hubiera cambiado esta escena si hubieran tenido dispositivos electrónicos? Si fuera en nuestro tiempo, que tenemos ahí el smartwatch, el reloj y toda la cosa, el teléfono y toda la cosa, la tablet, la computadora, ¿pondríamos la misma atención? ¿Escucharíamos de la misma manera? ¿Podría darse esta escena en el contexto de nuestro hogar, con nuestros hijos? ¿Prestaríamos la misma atención a la lección de Jesús? Entonces ese es el escenario al que queremos llegar. Un espacio donde si nos sentamos a conversar, si nos sentamos a enseñar, todos puedan escuchar atentamente y puedan participar activamente en la actividad que estamos haciendo. Para eso, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el centro de nuestro hogar. El centro de nuestro hogar. ¿Qué es esto del centro de nuestro hogar? ¿Cuál es el lugar de su casa donde pasan más tiempo? ¿Cuál es el lugar de su casa donde pasa más tiempo? ¿Dónde se desarrolla toda la acción? ¿Dónde se invierte la mayor energía en actividades y en reuniones en su casa? Donde quiera que sea ese lugar, ese es el centro o el corazón de su casa. Ahí es donde convergen todos a pesar de sus ocupadas agendas. Podemos saber que aunque todos tengamos diferentes cosas que hacer, los niños con sus clases de fútbol, las niñas con sus clases de música, papá trabajando, mamá ocupada en la cocina y en los quehaceres del hogar, pero al final del día sabemos que todos convergen o todos vienen ahí a ese lugar. Ese es el corazón de su casa. En mi casa ese lugar es el comedor. Sin importar todo lo que hagamos en el día, todos terminamos en el comedor. El comedor es donde ponemos las bolsas del supermercado, el comedor es donde nos sentamos a comer, donde platicamos, donde los chicos hacen las tareas, donde tenemos el culto familiar. Ahí es donde pasa toda la acción. Si vienen visitas a mi casa, inmediatamente llegan al comedor. Usted ha sido testigo de ello. El comedor es el corazón de mi casa. En casa de mis padres es el desayunador que está en la cocina. Y recuerdo muy bien que en casa de mi abuela, el corazón de la casa era la cocina. Mi abuela tenía una cocina separada de la casa, donde tenía una hornilla de leña. Y entonces nadie iba a la cocina de adentro, que tenía todos los aparatos tecnológicos, tenía su estufa eléctrica, tenía todo el mundo iba para la cocina que estaba afuera con la hornilla de leña. Y hacía un calor infernal a causa de esa hornilla, pero todo el mundo estaba ahí en esa cocina, porque era el corazón de la casa, era el centro de la acción, era donde convergíamos todos. Entonces, ese lugar donde están todos, ese es el corazón de la casa. Fíjense que en un estudio que hicieron en Estados Unidos,
Ojalá y que lo pueda ver usted ahí. La mayor parte de las familias, esta fue una encuesta que se hizo a 1,021 personas con hijos entre 14 y 17 años. Y ellos, el 65% de estas familias, o sea, la gran mayoría acá, dijo que el corazón de su casa era la sala. Luego un 15% dijo que era la cocina. Otro 14%, el cuarto de juegos. Y luego solamente un 4%, las actividades o los lugares al aire libre. El porch, el garaje o el patio. Solo un 4% dijo que estos espacios al aire libre eran el corazón de la casa. Mientras que un 2% manifestó que eran otros lugares. Pero a veces las casas en Estados Unidos tienen ático o tienen sótano, entonces puede ser que esos sean los otros lugares que manifiesta este 2%. Pero la gran mayoría afirma que la sala es el corazón de la casa. No sé cuál sea el corazón de su casa, pero estoy seguro que a estas alturas usted ya lo tiene identificado. Entonces, ¿qué hacemos después de identificar cuál es el centro de nuestra casa? Tenemos que ver qué es lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay ahí y qué es lo que nos hace hacer o lo que nos impulsa a hacer ese centro del hogar? Y probablemente no tenga nada que recompense la creatividad. Es decir, no hay algo que fomente una conversación, un libro que leer, un juego de mesa o cualquier otra actividad que no sea el uso de un aparato tecnológico. Por el contrario, hay muchas cosas que generan el consumo de la tecnología. ¿Qué es lo principal que usted muchas veces va a encontrar en una sala? El rey de la casa, el televisor, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Tenemos el televisor, luego abajo del televisor tenemos el PlayStation, tenemos el equipo de sonido, tenemos muchas cosas que fomentan el consumo de la tecnología y muy poco la creatividad. Sin contar con aparatos, dejemos los aparatos afuera, saquemos el televisor, el PlayStation y el equipo de sonido. Siempre hay tomacorrientes, regletas, bancos de energía para cargar nuestros dispositivos y nada que fomente una conversación, una actividad en familia o la creatividad. Las personas que llegan a sentarse al sofá inmediatamente andan buscando un tomacorrientes para poder conectar el cargador y cargar el teléfono. ¿Cierto o no? ¿O solo es en mi casa? Si queremos convertirnos en una familia tecnológicamente sabia, tenemos que comenzar a crear espacios que nos facilitan las actividades y que nos desafían a dejar la comodidad de la tecnología. ¿Por qué nuestros hijos muchas veces no quieren jugar en un juego de mesa? Porque quizás está guardado, refundido en una repisa, en una gaveta, y es muy incómodo ir a buscarlo, ir a buscar las piezas, armar el dichoso juego y sentarse a jugar. Mientras que si lo tuviéramos a la mano, junto con el juego de cartas o cerca de los libros o cualquier otra cosa, estaríamos incentivando, estaríamos motivando cualquier tipo de estas prácticas. Así que, ¿cuáles son los dispositivos que invaden nuestros espacios? Piensa en algunos de los dispositivos que invaden nuestros espacios y que son enemigos de la creatividad, En primer lugar, el aparato rey, dicen los mercadólogos, es el televisor. El televisor sigue siendo el rey de la casa. Sin importar cuánto inviertan las compañías en publicidad en redes sociales, el televisor sigue siendo el rey en nuestros hogares. Y el televisor es el principal distractor y el principal enemigo de la creatividad. Las computadoras,
las tabletas, los celulares, los relojes inteligentes, el equipo de sonido, los artefactos autónomos, los artefactos de plástico, todas estas cosas llevan a nuestras familias a apartarse de la creatividad. Ahora, en contraste, ¿cuáles son las cosas que deberíamos de tener y que no tienen precio? La mejor manera de poder crear espacios que incentiven la conversación y la creatividad, mis hermanos, es añadiendo los artefactos necesarios para estas actividades. Y en comparación con los aparatos eléctricos, estos son sustancialmente más baratos. ¿Cuánto le cuesta un juego de ajedrez, que son 25 en uno, que ahora se los venden ahí en cualquier lado? Tiene backgammon, ajedrez, damas chinas, damero y todos esos juegos. A veces 100 lempiras o algo similar. Es sustancialmente más barato que lo que cuesta una tableta. Pero, a pesar de ser más baratos, los beneficios que proveen son incalculables, porque nos ayudan a construir recuerdos que van a estar con nosotros para toda la vida. Algunos ejemplos de estos productos, sustitutos de la tecnología que nos ayudan a nosotros a alcanzar este propósito, son libros, instrumentos musicales, teclado, piano, violonchelo o cualquier otro tipo de instrumento, juegos de mesa, materiales de arte, papel, lápiz, colores, crayones, tijeras y cosas por el estilo. Entonces, la idea, mis hermanos, es tener más al alcance de nuestras familias todas estas cosas y tener en un lugar más incómodo y menos accesible los aparatos tecnológicos, para que contribuyan a crear espacios donde se incentive la creatividad. Pero ahorita tenemos las cosas al revés. Lo de más fácil acceso es la tecnología y lo de más difícil acceso son los libros. Para conseguir un libro tiene que ir hasta un lugar, abrir una gaveta, buscar ese libro y sentarse a leer. Pero si lo tuviera a la mano, sería más fácil sentarse y leer. O cada vez que se sienta en la sala, estaría recordado a retomar el libro de la última vez que lo tomó. Se trata acerca de tener más accesibles todas estas cosas y menos accesible la tecnología para fomentar la creatividad, para fomentar la conversación y para fomentar todas las actividades que no tengan que ver con tecnología en el hogar. En conclusión, mis hermanos, debemos identificar el corazón de nuestro hogar. Debemos identificar los dispositivos que dirigen nuestras vidas, tener sabiduría y coraje para restringirlos, para ponerlos en el lugar que corresponden, para darle paso a los dispositivos que ayuden o a los artefactos que ayudan a que florezca la creatividad, como las cosas que hablamos, los libros, materiales de arte, etcétera, etcétera. Necesitamos crear espacios que incentiven para nosotros un tiempo libre de tecnología. Y con esto nos quedamos hasta acá, hermanos. En la próxima clase vamos a estudiar el tercer compromiso que nosotros tenemos que hacer si queremos ser una familia tecnológicamente sabia. Voy a pedirle que se ponga de pie para que podamos orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te pedimos en esta mañana que puedas ayudarnos a poder tener sabiduría y coraje, Señor,
para identificar aquellas cosas que nos hacen daño, que nos apartan de nuestro propósito de ti, e identificar, Señor, aquellas que necesitamos incluir en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, para incentivarnos o facilitarnos a dedicarnos, Señor, a la adoración a ti en nuestros hogares, a la formación en tu palabra, Señor, y a la instrucción de nuestros hijos y cónyuges. Por favor, Señor, ayúdanos a perseverar en esta sabiduría y coraje para tomar decisiones sabias, Señor, decisiones resueltas que nos permitan hacer todas estas cosas para la gloria tuya. Y permítenos que como iglesia, como familia de la fe, podamos crear también espacios, Señor, que nos ayuden a florecer en estas cosas, que nos ayuden a amar más a nuestros hermanos y a desafiarlos a crecer en estas cosas que te glorifican a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.